Bueno, acá tenemos el dibujo, el esquema de la distribución de las vistas, la lámina que tienen pedido hacer. Vamos a ver un poquitito algunos detalles de cómo les conviene trabajar con este dibujo, sobre todo en vistas de que parece que esto va a ir un poquito para largo, así que vamos a ir viendo algunos detalles. Primero vamos, ya que estamos, a ampliar un poquitito el tema de cómo distribuir las vistas dentro de la lámina. La pieza que nosotros tenemos que dibujar sería esta que está acá, ¿sí? Este es el sólido, el cuerpo sólido real, ¿no es cierto?, que tenemos que representar en la lámina, ¿sí? La vista que vamos a tomar como vista principal, de acuerdo al método de proyección ISOE, que es esta que está acá, correspondería con ver al objeto desde esta perspectiva. O sea, si yo lo miro desde esta dirección, la dirección que acá aparece como eje Y, que está acá en verde, ¿sí? O sea, sería verlo de esta forma. Ahí tendríamos la vista principal, tal como vemos acá, del objeto. Ahora bien, ese objeto, ¿qué dimensiones tiene? A nosotros nos interesa, para poder distribuir las vistas dentro de la lámina, es poder repartir el espacio libre que hay entre una vista y otra. Para eso necesitamos conocer primero cuáles son las dimensiones del objeto que queremos representar. En este caso, las dimensiones máximas de la vista principal son 65 milímetros en sentido vertical. No le den mucha bolilla a los nombres de los ejes, acá me pone Z, pero bueno, no lo tomemos como, no le demos importancia a eso, es una cuestión del programa de dibujo. En dirección vertical tenemos 65 milímetros y de ancho 60 milímetros en dirección horizontal, ¿sí? Por lo tanto, eso quiere decir de que nuestra vista principal acá va a tener que tener 60 milímetros de ancho, como vemos ahí, y va a tener que tener 65 de alto, ¿sí? Recordemos que nosotros vamos a estar trabajando en escala 1 en 1, o sea que todavía no habíamos visto el tema de escalas, pero no importa, o sea, nosotros vamos, eso quiere decir simplemente que vamos a dibujar en tamaño real. La pieza realmente tiene 60 milímetros de ancho, entonces vamos a dibujar de 60 milímetros, 6 centímetros de ancho, ¿sí? Por otro lado, la vista lateral izquierda implicaría a tomar el cuerpo y girarlo de esta manera y verlo ahí, ¿sí? O sea, ahí teníamos la vista principal, hacemos el giro de esta forma y vemos la vista lateral izquierda. O sea, me muestra qué es lo que hay desde este lado, si yo miro de acá hacia allá. Para verlo exactamente, hacemos así y ahí tenemos exactamente el aspecto de la vista lateral izquierda. Vamos a ver qué dimensiones tiene esta vista. No me toma el punto. Ahí está. Obviamente, como yo hice un giro, la altura del dibujo sigue siendo 65, lo que cambia en este caso es el ancho del dibujo, la dimensión en el eje horizontal, que es de 50 milímetros, la que está acá. Quiere decir eso que acá obviamente vamos a seguir teniendo la misma altura de 65, pero el ancho va a ser distinto, va a ser de
50 milímetros, ¿sí? Ahora bien, nosotros en dirección horizontal en la lámina tenemos 385 milímetros. Es el espacio total que tenemos disponible para el dibujo. Esta línea blanca que se ve acá, o gris clarita, sería el contorno del recuadro que se hace dentro de la lámina, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si yo tengo 385 milímetros, si yo a eso le resto la suma de los 60 milímetros que tiene la vista principal, más el ancho de la vista lateral izquierda, que son 50, 385 menos 60 más 50, eso me da 275 milímetros. Esos 275 milímetros es el espacio sin dibujo en la dirección horizontal de la lámina. Pero ¿qué pasa? Ese espacio yo lo tengo que repartir entre esta zona que está acá, esta zona que está entre las dos vistas y la zona que tenemos entre la lateral izquierda y el margen derecho de la lámina. Lo lógico fuera, o lo primero que uno tiende a pensar, ok, hago este 275 dividido 3 y ese es el espacio que voy a tener entre las vistas y los márgenes de la lámina y entre las dos vistas. Dicho de esa forma, tendríamos 91,66 milímetros de espacio. Pero ¿qué pasa? Si yo hago eso, acá me va a quedar bastante, o sea, me va a quedar un poco menos, perdón, me va a quedar el mismo espacio entre las dos vistas que entre las vistas y los márgenes. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que cuando nosotros dibujemos la lámina, después vamos a acotar las vistas. Entonces voy a poner cotas a la vista principal, voy a acotar la vista lateral izquierda, y sería de esperar que yo, en el espacio que tengo entre la vista lateral izquierda y el margen derecho de la lámina, tenga algunas cotas de la vista lateral izquierda. En el espacio que me queda entre el margen izquierdo de la lámina y la vista principal voy a tener algunas cotas de la vista principal. Ahora, el espacio que tengo entre las dos vistas, la principal y la lateral izquierda, es de esperar que voy a tener ahí ubicadas cotas que pertenecen a la vista principal y cotas de la vista lateral izquierda. Por lo tanto, este espacio lo voy a tener un poco más lleno de cotas, por decirlo así de algún modo, que los espacios que me quedan entre las vistas y los márgenes de la lámina. Por lo tanto, uno tiende a separar un poco más normalmente o a agrandar el espacio entre estas dos vistas, porque es un espacio donde yo voy a necesitar poner más información que acá. Por esa razón es que, fíjense que la cuenta nos dio 91,6 y el espacio que tenemos, que yo les dije que pongan entre las vistas y los márgenes, es de 80 milímetros nada más. De ese modo, acá a nosotros nos está quedando entre las dos vistas un espacio libre de 115 milímetros, ¿sí? Teniendo 115 milímetros de espacio, tengo un poco más de lugar para ubicar cotas y que no queden tan encimadas, ¿sí? No hay una regla fija para poder determinar cuánto menos lugar dejo en cada lateral y cuánto más espacio pongo acá entre medio. Si me voy al extremo y separo demasiado las vistas, acercándolas mucho a los laterales, a los márgenes laterales, el problema que voy a tener es que acá me va a quedar poco espacio y las pocas cotas que pueda ubicar acá me van a quedar muy encimadas, y además el aspecto no va a ser de lo más lindo. Podemos verlo a eso. Si yo, por ejemplo, corro 40 milímetros,
y a esta la voy a correr también 40 milímetros. Fíjense, ahí corrí las dos vistas, ¿sí? Y fíjense cómo quedó bastante desproporcionado. Tengo poco espacio acá para ubicar cotas, a donde yo ponga apenas una cota en esta zona. Supongamos que yo vaya a acotar, por ejemplo, esta altura. Una sola cota ya me ocupa prácticamente todo el espacio que tengo ahí disponible. Y aparte queda estéticamente bastante feo. Por lo tanto, no es recomendable hacer eso, sino más bien agrandar un poco el espacio intermedio, pero no tanto. Es un poco la experiencia, les va a ir dando más facilidad para hacerlo. ¿Sí? Lo que me interesa sí que sepan o que les quede claro es el concepto de que yo acá tengo que dejar un poco más de lugar por la cuestión de la acotación, y que no tomen el resultado que nos dio la división, 91,67 milímetros, y pongan ese espacio repartido exactamente igual en los tres lugares. Exactamente lo mismo es lo que se hace en la dirección vertical. En la dirección vertical nosotros habíamos dicho que teníamos 65 milímetros la altura de la vista, y vamos a ver ahora la vista superior que tenemos acá, cómo sería. Nuestra vista principal era esta. Nosotros, para ver la vista superior, lo que hacemos es girarlo de esta forma, ¿sí? Al girarlo de esta forma, vamos a ubicar bien ahí, eso, nos queda esto como vista superior de la pieza. Las dimensiones de esa vista superior me están dando bueno, no me lo está tomando bien. Ahora sí, 50 milímetros de altura y, como era de esperar, el mismo ancho, 60 milímetros, ¿sí? Por lo tanto, esto tiene 50 milímetros, perdón, de altura, ¿sí? Y el mismo ancho de 60 que teníamos acá. Vamos a acotarlo también acá, si lo podemos ver mejor. Ahí está, 50 por 60. Pero como vamos a hacer el análisis ahora de la distribución de espacios en la dirección vertical, lo que nos va a importar son estos 65 que están acá y estos 50 que tenemos acá. Volvemos a hacer cuentas. La altura total disponible dentro de la lámina son 277 milímetros. O sea que tenemos 277, a lo que hay que restarle la suma de las alturas, las dimensiones verticales de cada una de las dos vistas, de la vista principal y de la vista superior. Son 65 más 50. Eso nos da 162 milímetros. Esos 162 milímetros, lo mismo que hicimos hoy, si yo lo divido por 3, me da 54 milímetros, como ven acá. Esos 54 milímetros sería la distancia que yo tendría desde esta vista hacia abajo, hasta el borde inferior de la lámina, desde la vista principal al borde superior, y entre las dos vistas, entre la principal y la vista superior. Acá, como ven, también
quizás una diferencia menor a la que tomamos hoy teníamos 11 milímetros y medio de diferencia prácticamente, ahora estamos teniendo 4 milímetros, pero esa diferencia, fíjense que acá yo estoy teniendo 50 milímetros y 50 acá arriba, por lo tanto me tendría que estar quedando entre medio. Acá se me va a complicar un poquito la claridad del dibujo, porque ya hemos acumulado muchas cotas, pero vamos a hacer distinto. Vamos a eliminar esta, ahí se ve. 61,38 milímetros. Ven que en vez de 50 tengo 11 milímetros y fracción extra de separación entre estas dos vistas, ¿sí? Insisto, no hay una receta mágica, una fórmula estricta que diga exactamente cuánto más hay que dar en la zona central de la lámina. Tranquilamente hubiera podido ser válido tomar algo diferente a esto, en vez de 50 poner 45 milímetros o 47 milímetros arriba. No tiene por qué ser igual, esa es otra, no tiene por qué ser igual la separación que hay desde el borde superior a la vista principal o desde el borde inferior de la lámina a la vista superior. Pueden ser diferentes. Ahora, en general uno trata que sea lo más armonioso posible, entonces trabajar con distancias iguales, acá y acá, o en los laterales como hemos hecho, nos va a llevar a que el dibujo se vea en general un poco mejor. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos tomado distancias diferentes, supongamos que perdón, algo anduvo mal, pero vamos a correr todo esto, vamos a suponer que lo hubiéramos dibujado a todo 15 milímetros más hacia el costado izquierdo. En ese caso hubiera quedado algo así. Quizás no se ve tan feo por el hecho de que esta vista superior queda un poco más como centrada en este sector que nos queda entre el rótulo y el borde, el margen izquierdo de la lámina, pero fíjense que acá arriba es como que está todo corrido, ¿no? Por eso, acá hay muchas alternativas y no hay una única opción que sea la correcta. Sí hay opciones que quedan un poco mejor que otras, que dan un dibujo un poco más claro, un poco más armonioso que otras. Otra cuestión importante, que en este ejemplo no se dio el caso, no sucedió, pero puede pasar si, por ejemplo, nuestra pieza hubiera sido diferente, hubiera sido, imaginemos un prisma rectangular largo, ¿sí? Y permítanme, vamos a hacer algo acá, vamos a borrar todo esto. Vamos a suponer que tenemos que dibujar una pieza. Así. Esto lo estoy haciendo a ojo simplemente como para que ustedes vean. Supongamos que sea un prisma rectangular, ¿no es cierto? De base cuadrada. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tener las tres vistas más o menos de esta manera. Fíjense, si esta hubiera sido la pieza que nosotros teníamos que representar o las vistas que teníamos que dibujar, esta hubiera sido aproximadamente, sin
no fui midiendo nada de lo que dibujé, lo hice muy rápido, como para que se vea la idea o el concepto. Yo debería haber ubicado estas vistas más o menos de esta manera, en donde claramente se ve que el espacio que hay entre estas vistas, la vista principal y la vista superior, y el margen izquierdo de la lámina es mucho menor o es menor a la separación que tengo entre la vista lateral izquierda y el margen derecho. ¿Por qué? Por el hecho de que si yo hubiera dibujado estas dos vistas a una separación más o menos igual a la que tengo, supongamos que sea más o menos ahí, esta distancia más o menos igual a esta otra distancia, el problema que hubiéramos tenido es esta zona. Ven que se junta mucho, hasta podría llegar a superponerse la vista superior con el rótulo. Por eso es que lo dibujamos un poco corrido, de manera que quede aproximadamente centrado en esta zona, en estos 210 milímetros que nos quedan entre el margen izquierdo de la lámina y el rótulo, ¿sí? Ese es un caso que muchas veces puede darse, y entonces cuando uno hace la distribución horizontal y la vertical también, hay que tener en cuenta el rótulo y ver qué es lo que pasa en esta zona. En primera instancia uno hace la distribución igual que como la planteamos para el ejemplo anterior, ¿sí? Pero hecho eso, hay que verificar qué es lo que está pasando acá. Si se junta demasiado con el rótulo o se superponen, si la vista queda dibujada tapando parte del rótulo. Si pasa algo de eso, entonces hay que replantear la cosa y cambiar un poco las distancias de manera tal de esquivar esta zona, ¿sí? Y poder dejar un poco de espacio para ubicar alguna eventual cota en esta zona. Bueno, eso es todo por esta parte, por este video. Quería que más o menos tengan una explicación un poquitito más clara, digamos, de cómo es el procedimiento que se usa para distribuir vistas en una lámina.